Gracias al Señor porque estamos acá, nos tiene con vida, nos tiene llenos de su Espíritu Santo. Y bueno, hoy día vamos a continuar estudiando, como lo venimos haciendo ya hace una buena cantidad de semanas, el capítulo 10 del libro de Juan, un libro precioso, un evangelio tremendamente poderoso, una palabra que muchos de nosotros alguna vez habíamos leído en más de alguna oportunidad, pero ha sido de gran poder para nuestra vida. El Señor se ha revelado a nosotros, se ha revelado y se ha manifestado a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra vida, a este remanente. Y nos ha enseñado a entender cómo es Él, cómo piensa Él, quién es, de qué manera Él se vino a manifestar a los hombres de esa época. Y cómo Él, a través de esta palabra que es eterna, suya, hoy día nos habla a nosotros. En el estudio del día sábado anterior del capítulo, vimos también capítulo 10, pero vimos hasta el versículo 18, y que el Señor, yo me voy a permitir leer esto, ¿sí? Porque dice que nadie me la quita, porque Él decía que Él daba su vida por las ovejas, ¿sí? Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta, mi vida, dice el Señor. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Esta es una palabra poderosa, poderosísima, que venía de alguna forma a generar un nivel de transformación o un nivel de impacto tan grande en la religiosidad, en la ceguera espiritual que había en el pueblo de Israel de aquella época, ¿no es cierto? Tan grande, que ellos reaccionaron. Pero no reaccionaron cayendo de rodillas a los pies del Señor, reconociéndolo como el Salvador, porque ellos tenían en su mente otro diseño de Salvador, no el diseño de Dios. Ellos querían probablemente un guerrero que fuera a liderar, ¿no es cierto?, el derrocamiento del Imperio Romano para que ya no fueran más oprimidos por ellos. Pero Dios tiene otros planes. Dios no tiene un diseño humano. Nosotros, muchos de nosotros decimos y hemos escuchado y probablemente decimos, sí, el Señor nos ama. Sí, el Señor nos ama. Por eso estamos acá. Pero el Señor no nos ama como somos, hermanos. El Señor nos ama a pesar de lo que somos. Y el Señor tiene misericordia de nuestra vida. O sea, nosotros debemos entender que esto no se trata de solo predicar una palabra del Señor o asistir a un estudio o tener ciertos hábitos y costumbres, porque eso era lo que tenía el pueblo de aquel tiempo. Hábitos, costumbres, religión, religiosidad que se transformó en una ceguera tremenda. Hoy día nosotros vamos a hablar y vamos a estudiar sobre 3 versículos, que es el 19, 20 y 21 del capítulo 10 de Juan. Acá adelante tenemos el 19, usted los lee allá, yo lo leo en mi Biblia acá, y en el nombre de nuestro Señor, la palabra dice así: y volvió a haber disensión entre los judíos por causa de estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y ha perdido el juicio. ¿Por qué hacerle caso? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Amén. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tu presencia, Padre, en esta hora. Y yo te agradezco, Señor Jesús, por permitirme, Señor, tú usar mi vida para poder entregar tu palabra, Señor, primero a mi vida y luego a mis hermanos, Padre, para que tú puedas transformar aún más nuestra existencia y ahondar mucho más, Padre mío, el conocimiento que nosotros podamos tener de ti. Pero lo más importante, Padre, es ser transformados por ti, Padre. Permite, Padre mío, que en este día podamos recibirte, ser limpiados, ser sanados, ser santificados, Señor.
para que tu palabra, Señor Jesús, tenga el efecto que tú quieres en nosotros y ya no haya más obstáculos de nuestra parte, sino que seamos facilitadores de tu obra en nuestra propia vida, papá. Gracias, Señor Jesús, por permitir que sea tu palabra santa, poderosa, eterna, la que podamos escuchar, recibir y de la cual alimentarnos en esta hora, Padre mío, por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor mío. Hermanos, estamos estudiando el libro de Juan, como decíamos recién. En los anteriores versículos vimos cómo nuestro Señor Jesucristo se revelaba como el buen pastor. De hecho, el capítulo, ¿no es cierto?, dice Jesús el buen pastor. Entonces, contaba como una alegoría o una analogía o una comparación el hecho de que Él es el buen pastor de las ovejas. Él es la puerta y por Él y solo por Él entran las ovejas y las ovejas, las que son suyas, oyen su voz. Las que son suyas, sus ovejas. El Señor dijo, a su pueblo vino y su pueblo no lo conoció, no lo recibió. Lo rechazaron de frente. Entonces, cuando el Señor Jesucristo llega, entonces esperaba que, por supuesto, su pueblo, sus ovejas, al escuchar su voz, lo escucharan y lo reconocieran. Y aquí el Cristo, como lo proclamaba y anticipaba Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso no ocurrió. Vemos acá entonces que después de que el Señor habla todo lo que tiene que decir Él conforme le mandaba a su Padre decir, porque ese es el nivel de obediencia, por lo tanto todo lo que nosotros debiéramos decir es lo que el Espíritu Santo nos inspira, porque el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, lo que Él hablaba y lo que escuchaban no pasaba inadvertido. Podían no creer, pero eran igualmente estremecidos. Podían tal vez creer, pero eran de igual modo estremecidos. ¿Recuerda usted que en algún minuto mandaron los fariseos, enviaron a los guardias del templo para que lo aprendieran? Y no lo hicieron, porque no estaba permitido por el plan de Dios. Pero ellos sí reconocieron que la manera en que Él hablaba, decía, con verdad, con poder, no lo habían escuchado de nadie. Entonces quedaron reducidos a la más mínima expresión. Y regresaron entonces donde los maestros judíos y le dijeron que no habían podido, porque no habían escuchado nunca predicar a alguien como lo había hecho o hablar como ellos habían escuchado hablar al Señor. Entonces, te fijas que el Señor, ¿qué es lo que nos está mostrando? Que su palabra provoca siempre algo. Provoca fe. O provoca también ceguera. Porque el Señor sabe perfectamente dónde están sus ovejas. El pastor sabe y conoce sus ovejas. El pastor habla y sus ovejas atentas escuchan su palabra. Hoy por hoy escuchamos nosotros la palabra. ¿Qué se provoca en nosotros cuando escuchamos la palabra? A veces ocurren cosas que no son de agrado del Señor dentro nuestro. Hasta el día de hoy en el pueblo del Señor, cuando usted le habla, cuando el Señor nos habla de arrepentirse, de pecado, de lo que corresponde hablar a la verdad de la palabra del Señor, el pueblo no quiere escuchar. Hace que escucha, pero no llega ese poder de la palabra a generar más fe y transformación en el corazón, sino que se genera resistencia, se endurece el corazón producto de la maldad, porque preferimos usar ese discernimiento para no querer hacer las cosas del Señor y por lo tanto rendirnos a Él, sino no, confiados, ser rebeldes. Y la rebeldía
nos lleva a pecar. Y el pecado, o más bien dicho, la paga del pecado es muerte, hermanos. Por lo tanto, rápidamente tenemos que ir pronto a pedirle perdón al Señor si es que hemos pecado. Y usted dirá, no, yo creo que no he pecado en los últimos 35 días. Yo creo que probablemente tenemos un gran problema ahí, porque ciertamente todos los días, lamentablemente, cometemos errores, pecamos de alguna forma, nos apartamos de alguna manera del camino que el Señor nos ha marcado. ¿Por qué? Porque insistimos en que la soberanía de nuestra vida siga siendo la soberanía nuestra. Y no entregamos la soberanía de nuestra vida a nuestro Padre y Dios Todopoderoso. Porque queremos gloria para nosotros, probablemente. Porque queremos honra para nosotros, pero la gloria y la honra le pertenecen solo a nuestro Padre y Señor. Por lo tanto, el Señor haya llegado a nuestra vida es para transformarla, hermanos. Eso no tiene límite y termina el tiempo de la transformación nuestra hasta que el Señor decide llevarnos, hermanos. Mientras tengamos vida en esta tierra, hemos de ser transformados por el Padre. Absolutamente transformados y en todas las áreas. Y cuando usted y yo sintamos, más que sintamos, seamos conscientes que el Señor ha puesto un fruto en nosotros, dominio propio, bondad, fe, mansedumbre, el fruto que Él quiera que se haya crecido en nosotros, entonces el Señor probablemente va a podarnos, porque eso es lo que dice y lo vamos a aprender más adelante cuando lleguemos a Juan 15. Cuando el Señor habla que yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, y mi Padre es el labrador, y entonces Él es quien poda. ¿A quién poda? ¿El pámpano que está seco? No, eso lo desecha. Pero el pámpano que está dando fruto tiene que ser perfeccionado para santidad. Por lo tanto, muchas veces nosotros sentimos que ya estamos como bien. No, hermano. Si el Señor fue quebrantado, ¿qué esperamos nosotros? Hermanos, el Señor dijo, en este mundo tendréis aflicción. Sí, pero confiad. Confiad en mí, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Entonces, si nosotros no podemos, y porque no podemos vencer a la carne de nosotros, es con el poder del Santo Espíritu de Dios. No podemos vencer ni hacer nada nosotros sin el Padre. Nada podéis hacer sin mí, dice la palabra. El Señor no nos dice, una parte puedes hacer tú, otra parte la hago yo, si me necesitas me llamas. No, nada podéis hacer sin mí. Todo es virtud de nuestro Señor. Por lo tanto, con razón dice la Escritura que los 24 ancianos sacaron sus coronas y las pusieron a sus pies. Coronas que representaban el mérito de ellos. Pareciera, pero no es así. Porque ellos fueron transformados también por la obra de Cristo en sus vidas. Todo es mérito de Cristo. Si estamos aquí es mérito del Padre. Si hemos dado pasos es por la misericordia de nuestro Padre. Si hemos podido hacer algo de bien en este mundo ha sido porque el Padre lo ha permitido. Lo ha posibilitado y ha provisto lo necesario para que podamos hacerlo. Y hoy, hermanos, somos convocados por el Padre nuevamente, porque es necesario que nos alimentemos, porque el mundo no nos alimenta bien. Escuchamos hablar el mundo y el mundo habla, no, yo no tengo el don de fe, no, es que sabe que yo creo en Dios, sí, pero el Dios que yo creo nos ama a todos. Mira cómo estoy, a mí me va súper bien, nunca me he enfermado, estupendo, impecable. Dios es súper bueno. Ese Dios es un Dios imaginario. Ese Dios no es Dios verdadero, todopoderoso, omnipotente, que ha venido a nuestra vida para transformarnos. Entonces, la palabra que el Señor nos entrega es a su pueblo, a su iglesia, no al mundo. El mundo ya no escuchó, hermanos. Está pronto el tiempo en que el Señor vendrá.
Que el Señor nos dé ese anhelo en su Santo Espíritu, porque llegue pronto el Señor y nos encuentre predicando su palabra, meditando su palabra, haciendo su obra, siendo movidos por el Santo Espíritu de Dios. Rápido, no mañana, no pasado mañana, no, ahora ya. Y cita su palabra, que Él da su vida, nadie se la quita, le da su vida por sus ovejas. El Señor tiene poder para ponerle, para poder volver a tomarla. Pues ese es un mandamiento que recibió del Padre. ¿Te imaginas el impacto que significó para los judíos de aquella época, que estaban muy cómodos en esa religión y que tenían en su mente un diseño de Mesías muy distinto, a la medida de ellos, por supuesto, que no los incomodara? Entonces el Señor llega y se manifiesta pleno para ellos. Ahí está, esta es la verdad. Yo soy la verdad. Yo no les muestro un camino, yo soy el camino. Yo no les vengo a ofrecer una vida que está en una parte de allá o arriba. Yo soy la vida. Yo no vengo a decirles una parte de la verdad. Yo soy la verdad, dice el Señor. Él es la verdad, el camino y la vida. La vida, el camino y la verdad. Amén. Entonces, ciertamente la palabra de Dios es eterna y es espada. Los versículos que hoy día estudiaremos y que leímos recién muestran disensión, diferencias entre los judíos. Había quienes le creían y otros que simplemente decían que tenía un demonio. En fin, recuerde, muchos de ellos decían, tiene un demonio y ha perdido el juicio. ¿Por qué hacerle caso? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un endemoniado puede abrir los ojos de los ciegos? Mire y escuche. Los versículos de hoy nos hablan sobre esta disensión entre los judíos que había. Unos le creían y otros simplemente no le creían. Y decían y atribuían que él tenía un demonio. Aquí están aquellos que no son sus ovejas, hermanos. Esas personas, recuerda lo que decían los versículos anteriores. Yo soy el buen pastor. Los que oyen mi palabra, esas son mis ovejas. A ellos les hablaba, supuestamente a sus ovejas, quienes deberían haber abierto su corazón para recibirlo. Pero no ocurrió eso. Al contrario, lo querían matar. Y no eran frontales tampoco. Aunque más adelante, un par de versículos más adelante, vamos a encontrarnos con un pasaje en donde ya prácticamente colmados de tanta verdad encima y desesperados por tantas cosas que estaban escuchando del Señor, entonces van y lo acorralan. Y lo acorralan porque ya están desesperados. Dinos abiertamente si eres el Cristo. ¿Pero cómo? ¿Qué significa dinos abiertamente? Si el Señor siempre habló de frente y claramente, sin ningún intermediario, ninguna mediación, ningún escenario, ningún púlpito, nada, ahí, directo. Lo que pasa es que cuando nosotros no queremos escuchar la verdad, simplemente cerramos nuestro corazón. Y se provoca un endurecimiento de nuestro corazón, como se provocó el endurecimiento del corazón de aquellos judíos, porque no querían escuchar la verdad, no querían aceptar esa verdad, y no lo podían hacer tampoco. Mire, Jesús les habla, pero ellos no escuchan, no reconocen su voz. Los antiguos solían decir que la locura era una posesión demoníaca. Unos decían, tiene demonio. ¿Por qué lo oís? Y otros decían, si tuviera demonio, él no podría abrir los ojos a los ciegos. Los fariseos estaban ya impactados en lo más profundo, hermanos,
por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos, aparte de rechazar lo que el Señor les decía, comentaban entre ellos, generaban rumores, no eran frontales, rumoreaban entre ellos, como un cobarde en un grupo donde yo hablo mal de X persona, pero que no me vean. No soy capaz, porque no tengo argumentos. ¿Qué argumento iba a tener si era el mismo Señor que estaba ahí? Entonces, comentaban entre ellos, generaban rumores, no eran frontales, preferían diseminar falsas interpretaciones con tal de no aceptar la verdad que les presentaba el Señor. Y lo más importante que buscaban ellos era proteger el sistema religioso que tenían, que les aportaba comodidad, seguridad, riquezas, y que no estaban dispuestos a dejar ni transar. Ahora bien, hermanos, ¿cuántos estamos dispuestos a transar o cuánto estamos dispuestos nosotros a transar por la verdad que Cristo nos revela en su palabra? Porque una cosa es escuchar, leer y recibir la palabra, tratar de entender, pero yo no diría, pero ¿cómo ellos pudieron negar que el Señor estuviera ahí y se negaban a escucharlo? Pero ¿cómo podrían? Es que, hermano, no es ese el ejercicio. Es, ¿qué me está diciendo el Espíritu Santo? Es que me está diciendo que yo a lo mejor no estoy abriendo lo suficiente mi corazón para ser transformado. A lo mejor yo estoy queriendo poner obstáculos porque no quiero ser tocado en ciertas áreas donde no quiero ser tocado por el Señor. Porque me gusta igual tener control sobre algunas cosas, entonces tengo como un 80% de entrega al Padre y el otro 20% lo manejo yo. No es así, hermanos, no es así. Por eso el Señor dice que va a ir podando, mientras dé más fruto. Usted, hermano Luis, lo sabe perfectamente, usted poda y después sale un racimo mucho más frondoso, mucho más fuerte. Ese es el fruto, ese es el objetivo, que demos más fruto, que sea cada vez más fuerte, más reflejo de Cristo, más santo, más verdadero, más poderoso. Porque Él es eterno, es todo lo que es Cristo. Él es todo. Ahora bien, la acusación de estar endemoniado, que reitera otras denuncias anteriores, por ejemplo, en Juan 7:20, no hay que ponerlo acá adelante, hermano. Decía, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Esta es una de las varias ocasiones en las que se le acusa a Jesucristo de estar endemoniado y fuera de sí, lo cual fue refutado por las enseñanzas del Antiguo Testamento, porque es el Señor quien da vista a los ciegos. Entonces, hermanos, la palabra del Señor en el día de hoy nos muestra a fariseos, el pueblo judío especialmente, ¿no es cierto?, que recibe después un tremendo discurso del Señor que les habla sobre el buen pastor y quién es Él y qué es lo que representa y que es a Él a quien tienen que ir, ¿de acuerdo?, y recibir en su corazón, pero no lo hacen. Entonces, la palabra del Señor divide. ¿Se ha dado cuenta? Probablemente en su familia, en mi familia, lo hemos visto. En los grupos de amigos, en el trabajo o donde sea que usted ha puesto la palabra del Señor porque el Señor así lo ha permitido. Entonces, uno dice, escuchaba antes la palabra del Señor y me incomodaba. Hoy día ya quiero escuchar la palabra del Señor. Pero igual, quebranta. Porque la palabra del Señor va profundo, cada vez más profundo. Para ser nosotros transformados cada vez más y ser a imagen de Cristo. Ser llenados por el Espíritu Santo. No podemos ser llenos del Espíritu Santo si estamos en esta vasija vieja. Tenemos que dejar que el Señor haga esta obra a través del Espíritu Santo. Por eso la voz de Cristo
divide, su palabra divide. Los dividió a ellos. No creían, otros sí creían, pero no creían para decir yo te voy a seguir. No, creían lo que estaba diciendo, pero hasta ahí. ¿A cuántos de nosotros nos pasa que creemos en el Señor? Y de pronto lloramos en el púlpito, lloramos en el templo, lloramos en el momento de la oración, pero cuando ya dejamos de orar, cuando ya salimos del templo, ¿seguimos haciendo lo mismo? ¿Seguimos dejando quebrantar nuestro corazón por nuestro Padre? ¿Le entregamos a nuestro Señor cada cosa y cada espacio del tiempo de nuestra vida? ¿Lo hacemos? ¿Nos acordamos de todo? Cada día lo empezamos nosotros. ¿De qué manera? De la manera en que quiere el Señor, que vamos a rendirnos a sus pies, agradeciéndole por darnos un día más de vida y poner en sus manos todo lo que Él ya conoce que se va a vivir. Señor, dame tu sabiduría. Señor, dame tu entendimiento. Dame tu bondad. Dame tu fe. Ve tú delante mío. No me dejes ir, Padre, a ninguna parte si tú no vas conmigo, papá. Lléname de tu Santo Espíritu. Ponme de pie. Yo no quiero andar con mis fuerzas ya nunca más, sino con tus fuerzas, Señor. Con las fuerzas del Santo Espíritu de Dios. La verdad de Cristo, hermanos, nunca deja indiferente a nadie. Y así queda demostrado, hermanos. Porque unos creían, ninguno iba a ser transformado de acá. Pero unos creían hasta cierto punto y otros no creían. Entonces, era tal su nivel de denuedo, de poder y de manifestación de la manera en que él decía su palabra, que todos quedaban impactados de una u otra manera. Entonces, decíamos que ninguno queda indiferente cuando escucha la palabra del Señor. O produce fe, hermanos, o produce rechazo. En nosotros, cuando escuchamos la palabra, y esto no es para que usted lo responda, se lo responda a sí mismo. Es para que nosotros nos respondamos a nosotros mismos. Cuando escucho la palabra del Señor, cuando leo la palabra del Señor, cuando recibo su palabra, no cuando yo voy a ver, es que yo me acuerdo que el Salmo 91 es como súper bonito, entonces yo voy a leer, sí, yo leo la Biblia todos los días y voy al Salmo 91, pero es que eso es ir a buscar lo que tú quieres, no dejar que el Señor haga su voluntad, porque Él quiere decirnos lo que Él quiere decirnos, que es necesario alimento para nuestra alma, para nuestra vida. Por eso usted y yo muchas veces no nos atrevemos a abrir la Biblia. Buscamos a ver cuál es el versículo que habla más bonito, más de amor, más de perdón. Si el Señor habla de muchas formas, el Señor es uno y reina por los siglos de los siglos. En estos versículos que hemos leído también vemos que la misma palabra que abre ojos espirituales también endurece los corazones que son incrédulos. O sea, ese corazón incrédulo se endureció. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando el Señor ya ha sacado gran parte de esta vieja naturaleza, luego empieza a pulir, a podar, ¿no es cierto?, a sacar más de aquella vieja naturaleza que solo el Padre ve y que nosotros no vemos. Cuando empieza a cerrar a veces algunas puertas que nosotros vemos como que se fueran de bendición, pero el Señor sabe que no serán de bendición, por tanto cierra una puerta y por lo tanto abre otra ventana o abre otra puerta porque sabe que es lo que necesitamos y posibilita todo aquello que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Ahí el Señor comienza entonces a mostrarnos que está haciendo su voluntad en nuestra vida. Y nosotros recibimos el impacto y caemos rendidos a los pies del Padre.
Primero decíamos, es que no es fácil. Es que para el Señor todo es fácil. Lo puede todo. Cuando pensamos en la carne, no, que yo creo que está bien hasta ahí. Está bien, suficiente. No, pues, hermano. Porque es conforme al propósito. Si usted y yo queremos que el Señor nos conduzca hacia el propósito y nos revele su propósito, tenemos que dejarnos moldear por Él. Hermanos, no es a gusto nuestro, no es nuestra fórmula, no es negociable la gracia de Dios. No, dame la mitad de tu gracia, nomás con esto yo me alcanza de todas maneras. No. No es una transformación parcial. Nunca ha sido negociación el Evangelio. Nunca. Entonces el Señor nos llena de vida y vida en abundancia. Nadie más que el Señor lo hace. También decir que la difamación contra Cristo también anticipa la persecución de los creyentes. Porque aquellos que creen, que creemos, que hemos sido transformados, que hemos recibido el don de la fe de Cristo y que nos queremos y nos dejamos mover por el Padre, también pasamos por tribulación. También tenemos que pagar un precio. También muchas veces somos rechazados. También muchas veces tenemos que pasar momentos muy duros y probablemente hasta la misma familia de uno nos rechace. Pero tranquilos, no nos rechazan a nosotros. Están rechazando al que no deben rechazar. El Señor Jesucristo es Dios y Señor. Dios Todopoderoso lo hizo Cristo y Señor. Y está sentado a la diestra del Padre y usa a todos sus hijos conforme a su voluntad. Por lo tanto, que seamos nosotros facilitadores de su obra, para que ya no haya tanta disensión y se vaya desapareciendo esta disensión que todavía hay en el mismo pueblo del Señor. Cristo también fue acusado de estar endemoniado, de estar fuera de sí, de estar loco, porque en ese tiempo se asociaba a estar endemoniado, a tener ese tipo de afecciones de locura o salida de razón. Ah, está loco. Ah, está endemoniado. Era la explicación, sencilla. Pero eso es producto del cierre de ese corazón, del endurecimiento de ese corazón. Hoy día nosotros podemos ver personas sonrientes, entrando y saliendo de iglesias, pero con su corazón completamente endurecido. Porque, ojo, no tiene necesariamente una apariencia horrible el cerrar el corazón. Porque se vive cómodo, se vive bien. Escuché la palabra, di mi diezmo, di mi ofrenda, ayudé no sé a quién, escuché, leí la palabra, pero yo sigo haciendo lo que yo quiero, sigo teniendo mi proyecto de vida. ¿Y quién le dijo que ese proyecto de vida era el proyecto o el propósito que Dios tenía para usted? ¿Acaso el Señor te dijo? Dijo el diablo. No, es que lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que el Señor va a hablarnos a todos nosotros, a sus pueblos, a su iglesia, y va a ir haciendo que nosotros también recibamos su obra, permitamos su obra en nuestra vida. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos duele? No porque el Señor se goce haciéndonos sufrir, no. Es el resultado o el indicador de nuestra resistencia a la manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si nosotros nos dejamos moldear por el Padre, sus manos son suaves, sus manos son poderosas, sus manos van a ser un fruto nuevo en nosotros. Nuevo.
no el mismo. El Señor no vino a remendar nada, vino a hacer todo nuevo. Las cosas viejas pasarán. He aquí, todas son hechas nuevas. Usted y yo estamos siendo nuevas criaturas, hermanos, por el poder del Santo Espíritu de Dios, por el poder de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El discípulo, hermanos, no es mayor que el maestro. Si Cristo fue difamado, también lo serán los que le siguen. ¿Qué se cree este? ¿Santo? Porque empiezas tú a ser usado por el Espíritu Santo. Y empiezan las personas a rechazar. Y como decía en algún momento el pastor, somos los aguafiestas a veces de las reuniones familiares. Somos los aguafiestas de las reuniones de amigos. Claro, no, pero tómate esto, no, fúmate esto. Oye, no, y esto otro, pero da tu opinión. No, pues hermano, porque ya no obedecemos al mundo. Ya no queremos vivir como el mundo. Entonces ya, como el Señor dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces mal podríamos pensar que lo que estamos pensando tiene que ser a gusto mío. No, es lo que el Señor quiere. Por eso el Señor dice llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y llegan muchas agresiones mentales. Tenemos que cuidar nuestra mente, hermanos. Estas personas tenían disensión entre ellos, pero estaban a nivel de cerebro, de mente. No en su corazón ya estaba endurecido. Pero a nosotros también nos pasa que escuchamos y ponemos oído a palabras que son no venidas del Espíritu Santo, palabras de muerte, de robo, de destrucción, de engaño, de fracaso, de pérdida. Si el Señor está en control de todo, hermanos, Él es todopoderoso. ¿A qué prestamos oídos? Cuando el Señor nos habla, Él es nuestro pastor. A Él lo escuchamos y solo a Él lo escuchamos y lo seguimos porque sabemos que en Él estamos seguros, sabemos que en Él estamos siendo bien alimentados, estamos creciendo, estamos siendo madurados, estamos dando fruto y más fruto y más fruto y más fruto para gloria de nuestro Padre y Señor Jesucristo. La obra de Cristo, hermanos, es innegable. A pesar de que los milagros estaban ante los ojos de todos, ellos se negaban a reconocer lo que veían, hermanos. Vieron que dio vista a un ciego de nacimiento, pero dieron 1000 vueltas. Expulsaron a los papás de la iglesia para no creer, para, entre comillas, bajarle el perfil a la situación. ¿Cómo le bajas el perfil a tremendo milagro? Que todos lo sabían, hasta el mismo ciego lo decía, pero ¿cómo? Él entendió muchas cosas, fue objeto de un milagro, pero no necesariamente, por la Biblia parece, no necesariamente habría sido transformado, no lo dice, pero muy probablemente sí lo fue, porque era ciego de nacimiento. Entonces, el Señor hizo muchas obras, muchos milagros, pero eso es lo que le gustaba a la gente, porque en esa religión que había en ese tiempo y hoy día también nos gustaría que el Señor haga lo que yo quiero. Pues. Ay, ahí sí que yo voy a creer más en ti, Señor. Si me das esto, si me permites esto o aquello, yo voy a creer más en ti, Señor. Yo te voy a servir más. O sea, el Señor está para nuestros caprichos. El Señor está bajo nuestras órdenes. No, no es así. Él es soberano de nuestra vida. Entonces, tenemos que ir soltando entonces esa ansia que tenemos de gloria para nosotros y soltándola y rindiéndonos a los pies del Señor. Y aunque lo acusaban, hermanos,
Otros reconocían que sus obras no podían ser de un demonio. O sea, le atribuían al Señor cierto mérito, digámoslo así. Y también reconocían que el demonio no puede hacer eso. No puede. ¿Cómo? Luego entonces, la gloria irresistible de Cristo, vemos en estos versículos. Aún los enemigos no pueden negar la evidencia de su poder. Cuando el Señor te usa o me usa y ya la palabra llega a oídos de esa persona que no cree, no ha llegado una palabra de hombre, ha llegado una palabra de Dios a ese corazón, a esa conciencia, a esa mente. Y algo de estremecimiento va a producir, más de algo. O va a producir fe, o va a cerrar ese corazón. Pero algo va a hacer. Porque la palabra de Dios no ha salido de su boca para regresar sin nada o vacía. No. Llega, hace la obra, y eso es lo que pasa con la palabra del Señor. No sale porque, por si acaso, no. No regresará a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Su palabra va a hacer exactamente lo que Él quiere y que sea su voluntad en nuestra vida. Cada paso de nuestra vida sea su voluntad. Decir el discernimiento espiritual se da por gracia, no es por un razonamiento. No es que nosotros decidimos tener discernimiento espiritual. Es un don que el Señor nos entrega. Es un regalo de Dios. Porque de lo contrario sería como estudiar una carrera, pues hermano, sería racional. Y todo lo de Dios es espiritual. Se manifiesta en lo carnal, claro, pero si Dios es todopoderoso, es dueño de todo. Pero ese discernimiento es obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. La división no es solo social, hermanos, es espiritual. No es solamente que ya con los familiares no nos hablamos, es que hay un distanciamiento espiritual. Es que tú has sido llamado y yo he sido llamado para salvación. Y hay otros que no han sido llamados para salvación. Y no es motivo de alegría ni mucho menos para uno, sino que uno tiene que ir santificándose todos los días un poco más para inmerecidamente rogarle al Señor que tenga misericordia por nuestros familiares y por aquellas personas que no creen, que se resisten o que no se atreven porque reciben presión indebida de otras personas. Unos ven, otros permanecen ciegos. El discernimiento no nace del libre albedrío humano, de una decisión, como lo decíamos recién, sino de la revelación divina. Cristo se tiene que revelar al mundo, hermanos, a su pueblo. Él es Dios, Él es único Salvador, Él es el único camino, la única verdad y la vida eterna y verdadera. Él es nuestro Señor Jesucristo, eterno Señor. Amén. Amén.